Eskerrik asko, señora Soto. Comenzamos ahora el turno en contra. Tiene la palabra, en primer lugar, el representante de Unión del Pueblo Navarro, el señor Sánchez de Muniain. Buenos días y muchas gracias, presidenta. Y voy a intervenir sobre este asunto y también para contestar algo a todos los portavoces que se han ido poniendo la venda antes que la herida, es decir, antes de que podamos intervenir y valorar la toma en consideración de esta ley. Unos portavoces que han estado en muchos casos luchando contra un mundo fantástico por justificar el fracaso de la vivienda en los últimos 10 años. Digo contra un mundo fantástico, contra un mundo que no existe, porque critican a UPN, porque dicen que UPN es nuestra única solución, es el mercado, el mercado, el mercado. Simplemente por un hecho, porque con UPN el acceso a la vivienda estaba mejor y tras 10 años de ustedes en el Gobierno, el acceso a la vivienda está mucho más difícil y cada vez peor para miles y miles de personas. Y por eso han empleado tanto tiempo en justificar esa situación. Y digo que estaban luchando contra un mundo fantástico porque eso de que UPN es el mercado, el mercado, el mercado, pues es falso. Es falso. ¿No es falso, señor Alzorriz? Pues mire usted, con gobiernos de UPN se creó la bolsa de alquiler, que tanto presumen ahora, con la colaboración del Partido Socialista, que ahora tanto les avergüenza, ¿sí? Con gobiernos de UPN se ideó y se puso en marcha el Banco Foral de Suelo, recopilando además viviendas. Con gobiernos de UPN se puso en marcha los baremos para el acceso a la VPO. Con gobiernos de UPN se puso en marcha, por ejemplo, los realojos piso por piso. Eso es intervenir. Sí, es intervenir. Eso no es apostar por el mercado. Lo que pasa es que para intervenir, como para educar, se puede educar bien, educar mal. Se puede educar con un mal ejemplo. El que lleva una conducta inadecuada también educa. También educa. Pero educa mal. Y ustedes intervienen mal. Eso es lo que le decimos. Porque dicen ustedes, nos está tocando corregir este problema. ¿Pero qué problema están corrigiendo ustedes si llevan 10 años en el Gobierno y el problema cada vez está peor? Cada vez está peor tras 10 años. Y encima tienen el cinismo de decir que nos está tocando corregir. ¿Pero qué están corrigiendo? ¿Que cada vez más personas hay esperando una vivienda protegida? ¿Pero qué teorías de la demanda y la oferta son esas? Cuanto más demanda de oferta de vivienda protegida, insisto, protegida, más personas que están en la lista de demandantes accederán, ¿o no? ¿O tampoco eso es cierto? Hombre. Y es que al final siempre acabamos en lo mismo. Ustedes hacen proposiciones de leyes, les ponen un nombre atractivo, ley para el acceso a una vivienda asequible, ley para el derecho subjetivo a la vivienda. Unos nombres estupendos porque luego, tras esa denominación amable, encubren medidas opuestas al acceso a la vivienda asequible, medidas opuestas al derecho subjetivo, designan las cosas con engaño y las ejecutan con cinismo a veces. Y el ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de Maristas. Nos reprochan que no votemos sus propuestas y sus modificaciones, a la vez que desprecian las nuestras, que por cierto dicen, no hacen propuestas, llevan ya 2 proposiciones de ley nuestras, una sobre flexibilización de leyes obsoletas y otra sobre incentivos fiscales en materia de vivienda que las acaban de echar atrás. Y seguiremos haciendo propuestas para que ustedes se pronuncien y seguramente se pronunciarán en la misma dirección. Presumen de todo cuanto hacen. Todo lo que hacemos suma. La limitación de precios por aquí, el raquítico número de viviendas deshabitadas registradas por allá. Y, sin embargo, todo lo que van promoviendo ustedes no suma, sino que resta, entendiendo por restar, alejar más aún el acceso a la vivienda. Todos estos son pasos en la dirección contraria. Dices, ¿que estamos dando pasos? Sí, pero están dando pasos en la dirección contraria al acceso a la vivienda. Lo están poniendo cada vez más difícil. Con sus iniciativas sectarias están poniendo cada vez más difícil el ejercicio de ese derecho constitucional, como es el acceso a una vivienda digna. Un derecho que, si bien no es reclamable ante los tribunales, por el contrario, es una obligación, es un derecho que está establecido como obligación a ser proporcionada por parte de los poderes públicos, como usted ha leído. Y ustedes, que ostentan el poder público, están perjudicando cada día más ese derecho para miles de ciudadanos. Ustedes, el poder público, está poniendo cada vez más difícil el derecho a la vivienda en Navarra.
No les vamos a medir, como hacen ustedes, por frases grandilocuentes que se dedican, ni por los calificativos y frases hechas con los que nos etiquetan. No les vamos a medir por eso. Les valoramos por algo mucho más objetivo: los resultados de sus políticas para la ciudadanía. Por eso les vamos a valorar. Y los resultados son desde que están ustedes aplicando sus medidas, el acceso a la vivienda está cada vez peor. Se ha acelerado esta dificultad y de manera que podemos comprobar que cada año crece, en lugar de bajar, crece el número, en más de 1.500, el número de unidades familiares, la lista de demandantes de vivienda protegida. Este es el resultado que cuantifica el perjuicio causado sobre este derecho. Y decía que es un paso más en la dirección contraria y vamos a explicar por qué. En primer lugar, porque lo que propone esta ley y algunas otras normas que han ido aprobando, en la práctica supone un reparto de migajas. Es decir, se hacen normas para regular cómo consumir unos recursos, que son las viviendas disponibles o el suelo disponible, sin generar nuevos. Es decir, cómo gastamos la vivienda que queda y que tiende a cero, sin construir nueva, a pesar de que es imprescindible. Si no se desarrolla más suelo, no disponemos de más parcelas de titularidad municipal por cesión del 10%, por ejemplo. Si no se desarrolla más suelo, el Banco Foral de Suelo se irá consumiendo y ustedes van haciendo normas de cómo administrar eso que queda del Banco Foral, que cada vez es menos. Solo les queda exprimir lo que ya se tiene, que cada vez es menos, hasta llegar a la nada más absoluta. Dicen ustedes cómo gestionar y repartir el Banco Foral de Suelo, pero no dicen cómo incrementarlo, que es lo más urgente y necesario. Se desprotege y maltrata aún más al propietario que desea alquilar, Se añaden nuevas trabas a los propietarios de vivienda, dado que no son capaces, y además su sectarismo se lo impide, de poner en marcha ningún nuevo desarrollo. No son capaces de poner en marcha el desarrollo del TAP ni el de Donapea, seguro que tampoco el de West, que dicen que van a hacerlo ahora por PESIS. Solo pueden mirar a lo que ya existe, a las viviendas de los particulares, para sacarles el jugo que puedan. Si alquilan la vivienda, ya no van a poder disponer ni tan siquiera de la fianza del alquiler, lo tienen que depositar en gobierno, a ver cómo la recuperan, ya diremos cómo. Van a tener que alquilar por debajo de los precios de referencia, van a pasar a ser ahora acosadores inmobiliarios. Van a seguir desprotegidos frente a los posibles casos de ocupación. Se crean 2 registros más, el de avales, el de grandes tenedores, más burocracia, más exigencias, sin garantizar ningún beneficio social sobre el precio del alquiler. Han convertido el alquiler entre particulares, lo han convertido en una actividad de riesgo. En el momento en que más se necesita, están convirtiendo el alquiler en una actividad de riesgo. Quien se dispone a alquilar una vivienda tiene que hacer una valoración de todos los riesgos de impagos, de burocracia, de posibles otras medidas que se vayan aprobando, de manera que en la mayor parte de los casos son unas políticas disuasorias del alquiler. Pero además establecen un precio único de renta sin distinguir zonas de Navarra. El precio máximo de renta mensual de una vivienda de 90 metros en régimen de alquiler se fija en 742 euros aproximadamente, sin importar si la vivienda se encuentra en el centro de Pamplona o en cualquier otro enclave de la comunidad foral. Siguen hablando del compromiso de la vivienda con el alquiler, pero a continuación eliminan la actual o la hasta ahora vigente disposición adicional 25ª. Precisamente suprimen la norma legal que obliga a la Administración a disponer de un porcentaje de vivienda en régimen de alquiler. Y lo hacen sin ninguna explicación en la exposición de motivos. Esa disposición que dice que el Gobierno de Navarra y las entidades locales orientarán los recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promoción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a colectivos más favorecidos. Dicha preferencia significa que, exceptuando los destinados a rehabilitación, al menos el 75% de los recursos en materia de vivienda se destinarán a políticas de alquiler. Desaparece ese artículo. Y no dicen por qué. Suprimen la opción de compra. Bueno, pues suprimen la opción de compra, el alquiler protegido en la opción de compra, con lo cual, de alguna manera, condenan a que quien entra en un alquiler protegido, pues se condene toda la vida a estar en alquiler, cuando a lo mejor, igual en un momento de su vida, puede desear optar a comprar esa vivienda y que el dinero de esa compra se reinvierta en una nueva vivienda en alquiler para otra persona. Dan un varapalo a la rehabilitación.
Porque ahora resulta que para acogerse a las ayudas a la rehabilitación se les ha ocurrido que por primera vez la subvención ya no va a depender de la renta, sino también del patrimonio. Y excluyen a quien tenga un patrimonio superior de 100.000 euros. Ese en ningún caso va a poder recibir ayuda, salvo 100.000 euros excluyendo su vivienda donde reside. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, eso es el artículo 5, que, por ejemplo, pues una familia que tiene una casa en el pueblo, pues resulta que no puede disponer de ninguna ayuda si reside en Pamplona o en Tudela, porque ya su casa del pueblo o ya tiene más de 100.000 euros de patrimonio. O una persona mayor que ha podido tener un fondo de inversiones o un fondo de pensiones, además de su vivienda, puede tener un patrimonio mayor y se queda sin subvención para la rehabilitación, con lo cual dan un varapalo más a la rehabilitación de viviendas. Preparan el terreno con esta ley a una sociedad mixta, pero eso es convertir los medios en fines. El objetivo no debe ser nunca una sociedad, el objetivo es debe ser incrementar la oferta de alquiler, también en compra, por cierto. Y con esta ley el fracaso está asegurado de antemano. Expulsan de la promoción de apartamentos tutelados a la empresa familiar navarra. Es decir, se les exigen plazos de hasta 75 años manteniendo la inversión, con lo cual, ¿quiénes van a invertir? Desde luego, en Navarra prácticamente ninguna empresa, porque va a prescindir de esas subvenciones. Vendrán empresas de mayor potencial que no son empresas de Navarra. ¿Conciben el sorteo? Pues el sorteo, que es algo anecdótico, lo conciben como si el acceso a la vivienda fuera, pues efectivamente, un premio. Y en realidad lo es, o lo va a ser, debido a la escasez de vivienda protegida que están recogiendo ustedes. No se crean viviendas, se reparte la carencia en lugar de ampliar nuevos recursos. El acoso inmobiliario al que tanto han presumido, pues ahora los inquilinos pueden ser acosadores, pero es que lo han redactado con tal imprecisión que produce una inseguridad jurídica más. Los ciudadanos, en este caso, los posibles arrendadores, no pueden prever con claridad cómo se aplicará la ley, y eso no hace más que añadir más desconfianza y, por lo tanto, retrae aún más la oferta de alquiler. Así que aquí quedan expresados los motivos por los cuales, con estas nuevas modificaciones, en el caso de ser aprobadas, van a producir los mismos efectos que las anteriores modificaciones que han aprobado. Van a reducir la oferta de vivienda cuando más se necesita, van a mantener o van a provocar que se mantengan o se incrementen los precios y van a conseguir que siga persistiendo la escalada de la lista de demandantes de vivienda protegida durante años. Por mucho que la llamen ley de vivienda asequible o ley de vivienda estupenda, el efecto contrario es el efecto es el contrario a la denominación de la ley. Pero eso sí, ustedes se preparan en el terreno para crear una nueva sociedad con más puestos, con más gasto público y con más estructura. Y desde luego, cuando se nos dice a nosotros, cuando se pone como ejemplo, vamos a incentivar las cooperativas. Claro, sí, eso ya lo han hecho, Ya lo han hecho. Ya lo han hecho en Maristas, por ejemplo. Han incentivado a atrapar a los adjudicatarios de vivienda protegida en una cooperativa dirigida por una promotora encubierta. Y este de Maristas, este sí que es el ejemplo de cómo al final se privatizan los beneficios y se socializan las pérdidas. Los adjudicatarios de vivienda protegida sin vivienda todavía y los promotores y los compradores de vivienda de lujo ya con las viviendas prestas a construir. Ese es el resultado, esas son sus declaraciones, pero esta es la realidad. Muchas gracias.